used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing. Históricamente, las revoluciones, las guerras o los lentos procesos políticos han sido las principales maneras de cambiar las estructuras sociales. En la actual pandemia, algunos piensan que estamos cerca de ver nuevas clases de ciudadanos. Por un lado estarían los inmunoprivilegiados, es decir, todos aquellos que se han recuperado del COVID-19 y han desarrollado inmunidad. Para ellos habría mayores oportunidades de todo tipo, laborales, educativas, sociales, amorosas. Como diría mi tío Al Pacino en Scarface, el mundo es tuyo. Y por otro lado, debajo en la escala social, estarían los que aún son vulnerables. Estos tendrían que cumplir con mayores restricciones y protocolos, tendrían menos oportunidades de trabajo, circulación y movilidad social. En pocas palabras, serían discriminados. Como todo grupo marginado, los vulnerables tratarían de dejar de serlo. Un artículo del New York Times especula que los jóvenes con mayores posibilidades de sobrevivir a la enfermedad tratarían de infectarse a propósito y así pasar al grupo de los privilegiados. Hay precedentes de estos contagios intencionales. Están las llamadas fiestas de la varicela, que son eventos en que los niños son expuestos deliberadamente para que se infecten de la enfermedad y desarrollen inmunidad. También se hacían estas fiestas para el sarampión y ciertas gripes. Eran populares antes de las vacunas. Hoy solo las practican los antivacunas, que son idiotas y frikis. Otro ejemplo, algo más oscuro. En Cuba, durante la epidemia del VIH-Sida en los 80s, la dictadura castrista encerró a los infectados en campos de aislamiento. Esta medida autoritaria y represiva, sin embargo, tenía sus beneficios. En el encierro, los residentes tenían sus propias habitaciones, comida, servicio médico, salarios, clases de arte y hasta teatro. Todo un resort revolucionario y arte. Y esta vida les parecía atractiva a muchos jóvenes cubanos. Así que docenas de ellos se infectaron a propósito de VIH a través de sexo sin protección y transfusiones de sangre, para poder entrar y ser parte del grupito cool. Por supuesto, la mayoría se murió antes de que llegaran los retrovirales. Les dije que era un poquito oscuro, ¿eh? Todo este debate sobre nuevas clases de ciudadanos, que parece sacado de una novela distópica, podría estar muy cercano. Países como Alemania, Italia, Reino Unido y Chile ya están considerando la idea de emitir un certificado o pasaporte de inmunidad. Es decir, un documento concreto o digital que materialice el ingreso al mundo de los privilegiados. Esto ha sido muy criticado. Primero, porque no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad si es que existe. Segundo, porque las pruebas rápidas de anticuerpos, que son las que se usarían, tienen una exactitud limitada. Tercero, obvio, la corrupción. ¿Se imaginan el mercado negro de certificados y pasaportes falsos? Más títulos truchos que en currículum de político. Y finalmente, la gran desigualdad que podría crear entre los inmunoprivilegiados y los vulnerables. Hay quienes dicen que este tipo de discriminación basado en la inmunidad termina beneficiando a los de siempre. Según una historiadora de la Universidad de Stanford, un buen ejemplo es la epidemia de la fiebre amarilla en el siglo XIX en Nueva Orleans. Un bicho mucho más bravo que el coronavirus que mató más de 150.000 personas solo en esa ciudad. Además, era una muerte horrible, vomitando sangre negra, viscosa, todo fatal. Pero los que sobrevivían desarrollaban inmunidad de por vida. Esto afectó la movilidad social. Para los aclimatados o inmunes había más posibilidades de trabajo, de salario, de crédito, de vivienda, de matrimonio y hasta pagaban menos por los seguros de vida. Así que muchos de los vulnerables trataban de contagiarse para tener más oportunidades, si es que sobrevivían. Y esto es solo entre los blancos. Recuerden que en los 1830s todavía había esclavitud y la epidemia se usó para justificarla. Los pro esclavitud decían: la esclavitud es necesaria para que nosotros podamos seguir manteniendo la distancia social. Así que ellos seguían protegidos en sus casas mientras mandaban a sus esclavos a trabajar en el campo. Y si estos esclavos se infectaban, sobrevivían y desarrollaban inmunidad, su valor incluso se elevaba en 50%. Así que para los patrones no había pierde. Suena conocido, ¿no? Así que mejor esperemos que salga la vacuna pronto.
excepto que tengas esclavos. Esta es la nueva normalidad. Democratízala. You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand.